La Universidad del Conocimiento y el Amor y Los Potrillos, La Ley en Botas, presentan Ayúdate, que yo te ayudaré. Con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín, Gregorio Chacón. La Universidad del Conocimiento y el Amor presenta Ayúdate, que yo te ayudaré. Con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín y Gregorio Chacón. Comenzamos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Muy buenos días, amigos de la radio HK 960. Estamos listos para iniciar un programa más. En los controles nuestro amigo Alfonso. Muy buenos días. Buenos días. En la línea telefónica nuestra compañera Liz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿En casa cómo amanecieron? Contentos también. Ana Rosa, muy buenos días. Good morning. Muy, pero muy requete, muy buenos y maravillosos días. Lunes. Un día más. Siempre hay que saber que es un día más, que es un día de oportunidades, que es un nuevo amanecer. ¿Por qué no? Es una nueva vida. Porque si pusiéramos la relatividad de caer en el ensueño pleno en las noches cuando nos vamos a dormir, entonces pudiéramos decir eso, que cada amanecer y el despertar es un día más de oportunidades, un día más que cuenta, un día más que tengo la posibilidad de hacer las cosas de diferente manera, de cambiar el rumbo de mi vida, porque lo que hoy estoy haciendo es el futuro que estoy forjando para mañana, y lo que hoy estoy viviendo es el futuro que formé ayer y antes de ayer y antes de ayer. Entonces tenemos que ser agradecidos con cada día y saber que lo que vivamos hoy es el futuro que creamos con nuestras actitudes y nuestras acciones del ayer. Que lo que hoy hagamos dependerá el presente que vivamos mañana, pasado mañana, en un año, en 2, en 3 o en 10. Por eso estaba pensando lo interesante que es darnos cuenta de el conocimiento de sí mismo, obviamente, que es lo que nuestra institución, la Universidad del Conocimiento y el Amor, venimos haciendo este movimiento de que todo hombre, mujer y niño logre conocerse a sí mismo, poniéndose frente a frente a los principios y valores universales. Decíamos en programas anteriores que los principios y valores universales, pero discernidos conscientemente, no los principios y valores morales o diplomáticos que son creados a imagen y semejanza de cada uno, a conveniencia misma de tus criterios, tus formas, tu conocimiento nulo o tu conocimiento lleno por tu intelecto. Entonces, discernimos plenamente en programas anteriores cómo debía ser tu conocimiento en base a los principios y valores, y lo trascendente que puede ser una sola palabra y una sola acción tuya, para bienestar tuyo y de todos aquellos que te rodean. Se me hace interesante pensar que esta tarea tan ardua que nos hemos dado como función, nosotros como institución, de llevar este conocimiento a todos los rincones, lo más posible que podamos tocar corazones, para que logren entender y comprender que hay una luz en el sendero, que hay una luz de oportunidad donde todo aquello que te adolece, todo aquello que te hace resentirte, enojarte o enfermarte, tiene una posibilidad de cambio. Pero basta que te hagas consciente y que tú te lo permitas, y entonces vengas a la búsqueda del conocimiento de ti mismo. ¿Por qué es tan interesante? A veces en los talleres decimos que pues los adultos nos cuesta tanto trabajo cambiar nuestros criterios y nuestras formas, pues porque estamos tan habituados a hacer las cosas de la misma manera, a pensar de la misma manera, a sentir de la misma manera y a accionar de la misma manera, que a veces hasta de broma en los talleres les digo, bueno, pues es que chango viejo
no aprende maroma nueva. Sí, ¿por qué? Porque ya son criterios arraigados que tenemos y entonces no estamos dispuestos a cambiar. No sentimos que estamos mal, ni siquiera nos hacemos conscientes. Y a veces decimos, bueno, muy respetable tu opinión, tu manera de ser, de pensar, porque también eso se aprende en nuestra institución, la comprensión, el respeto al derecho ajeno. Y entonces vives en paz, porque no tratas de cambiar al mundo, ni cambiar a cada uno de los que viven contigo. Simplemente comprendes que no es un momento, que no le interesa ser mejor persona, que no sabe que vive en el error constante, que no se da cuenta que el hecho de que todas las cosas no le salgan como le gustaría que le salieran es porque está equivocado en su manera de accionar. Todo aquel que se ve culpando al mundo por su desgracia debiera saberse a sí mismo que mirándose a un espejo, pues es el único culpable de su desgracia, de su toma de malas decisiones, de sus malas acciones, de su manera diferente de discernir. Ahí es donde nacemos a una conciencia nueva, una conciencia inteligente, me gustó la palabra que dijo este fin de semana que asistimos a una boda de unos compañeros nuestros de ahí, estudiantes de la Universidad del Conocimiento y del Amor, Roberto Rodríguez y ahora su esposa María Elena Rodríguez, que por eso son los Rorros, Rodríguez. Al cuadrado. Sí, y me gustó eso que les dijo el juez, que dijo, lograr la inteligencia emocional, sabiendo que todo aquello que te lastima, lo tienes que cambiar primero tú, conociéndote a ti, cómo te molesta alguna situación. Si eres intolerante, reconocer en ti la intolerancia. Si eres incongruente, reconocer en ti la incongruencia. Si eres desesperado, reconocer en ti la desesperación. Si eres de constante mal humor, reconocerlo. Y entonces en esa inteligencia emocional, saber que eso te hace daño primero a ti y que luego va a dañar tu relación en pareja, y luego tu relación con tus hijos, y después la relación con tus amigos, vecinos, familiares, compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso te provoca que vivas enojado con el mundo. Eso también me recuerda el sábado que tuvimos a las niñas de las Villas Miravalle del DIF Guadalajara, que los sábados acuden también a aprender esta ciencia, este conocimiento de sí mismo, que las niñas, por los daños que han tenido en sus hogares, que obviamente por esas razones son quitadas de sus hogares, de sus senos familiares y llevadas a estas instituciones de albergues, donde hasta que vean que hay una mejora en el trato social humano de los padres y también en ellas, para poderlas reinstalar pues en sus hogares. Y yo observaba a las niñas y les hacía esta observación porque estaban a punto del colapso, de pelearse una con la otra, y entonces yo le dije, si tú te estás peleando, me estás demostrando que no estás aprendiendo nada, me estás demostrando que no has aprendido lo que te hemos enseñado, y entonces me voy a ver en la necesidad de volver a iniciar contigo. Y si tú me dices que ya sabes, párate al frente y entonces dime el primer tema que aprendiste aquí, y si lo aprendiste, ¿por qué no lo estás aplicando? Porque si el primer tema que enseñamos es sensibilización, el por qué siento como siento, por qué pienso como pienso, y que eso me da un resultado de accionar como acciono, y entonces no me estoy haciendo consciente de que un pensamiento me llevó a una emoción negativa de rabia, de coraje y de golpes. Y entonces se quiso dejar ir a golpes a otra niña, y entonces le dije, ¿ves? ¿No has analizado que todo el enojo que tienes contra aquellos que te hicieron daño lo quieres descargar contra el primero que se te presente? No puedes salir por la vida arrebatadamente, saliendo y a golpes querer solucionar las cosas. Entonces eso te hace una presa fácil ¿de qué? Del arrebato, del enojo, una presa fácil de que seas utilizada, manipulada, controlada y lastimada nuevamente. Porque si ya lo traes en tu genética de alguien que te ha dañado, pues ¿cuál es el porcentaje de riesgo para que tú seas igual?
o una presa de lo mismo, 100%. Entonces, debiéramos, aparte de esa prioridad, de estar alertas al funcionamiento y mecanismo de nuestro sistema emocional, racional, que nos lleva a la acción misma, y que la acción nos lleva a un resultado, y ese resultado nos va a traer consecuencias, y las consecuencias no las vamos a poder detener. Más aún, aparte de eso, si somos padres o tutores y tenemos bajo nuestra jerarquía nuestro don de mando y control a personitas como nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos, que dependan 100% de nosotros, pues debiéramos también darnos la tarea de observarlos. Deberíamos ser los primeros en prepararnos para poder tener una, ya no digamos excelente, sino una buena educación con nuestros seres más amados, nuestros seres más cercanos. Una formación emocional, así como dijo el juez, inteligencia emocional, donde automáticamente en la reacción misma que tú tienes, observar qué siente tu cuerpo y cómo te estás sintiendo, y saber que el primero lastimado eres tú, y entonces hacerte consciente de eso y nacer a una inteligencia emocional y decir, bueno, esto no me conviene, lo tengo que cambiar. Y si no sabes cómo cambiarlo, ir a los lugares donde te enseñen. Si no quieres venir con nosotros, por lo que tú quieras. Pero hay tantos lugares que te ofrecen alternativas, y ahorita cada vez hay más programas, más lugares donde se están abriendo a la apertura del conocimiento de los principios y valores llevados a la acción, en los hechos, no en la palabra, porque en la palabra hemos demostrado como adultos que carecemos de una acción congruente con estos principios. Entonces tiene que ser en la acción, en los hechos, porque solo los hechos cuentan. Tus hechos son los que van a enseñar, tus hechos son los que van a arrastrar a los tuyos a querer imitarte, ¿o no? Y entonces preocuparnos por nuestros niños, porque pues quieras que no, son los niños del futuro, van a ser nuestros nuevos presidentes o nuestros nuevos líderes que nos guíen como humanidad. Van a ser a lo mejor el recipiente donde, si existen otras vidas, sean tu papá y tu mamá. Entonces, ¿qué educación les vas a dar para que, si tú regresas y usas a esos niños o a esas niñas como recipiente para que sean tu padre y tu madre, dices, no, my God, mejor no quiero nacer en ellos? No, pues no. Tienes que hacerte consciente. Y entonces, si no quieres hacerte cargo de ti mismo, hazte cargo de esa pequeña humanidad, de tus hijos, en la observación misma de sus comportamientos, sus sentimientos y sus acciones. Vamos un cortecito, amigos, lo escucha, y regresamos. Nuestras líneas telefónicas, anótelas por ahí. Aquí está atendida la línea de cabina por Liz, 3616-9795, y el 3825-2532, atendido por Enrique Valle. Vamos un corte, regresamos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Muy bien, regresamos. Nuestras líneas telefónicas, 3616-9795 y 3825-2532. Estamos hablando de esto tan interesante, de hacernos conscientes de sí mismos, y más aún de nuestros pequeños, que si lo vemos como un panorama, pues son nuestros niños el futuro prominente en el que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo porque estén bien y que sean mejores que nosotros, pero no mejores que nosotros en más caprichudos, más berrinchudos, más exigentes, más manipuladores. O sea, sí nos mejoraron, estos son más. No, mejores en que sean educados de una manera consciente, donde que se preparen siendo desde niños, que tú sepas cuáles son los alimentos que le convienen, no los alimentos que tú les quieres dar porque es una comida rápida y te tienes que ir a trabajar, no los alimentos que luego poco a poco él, en sus criterios y adquisiciones de formas de vida y moda y actualizaciones, quiere consumir, y entonces saber que no se está nutriendo, hacernos conscientes, que tengan incluso hasta un buen sueño.
saber y conocer a tus hijos de una manera contundente, donde si sepas que si no está durmiendo bien, pues no es normal, porque ¿qué problemas puede tener un niño para que no concilie un sueño relajante? Eso te debería de poner a pensar. Tenemos en esta actualidad muchos niños que nosotros en nuestra Universidad del Conocimiento y el Amor decimos que son como niños de alta definición. O sea, donde sus capacidades inteligentes, sus capacidades cerebrales de percibir y receptar y captar ideas, pensamientos y convertirlos en emociones y llevarlos a las acciones, pues los hacen muy, muy inquietos. Y entonces a veces tú dices que son muy vagos, que son traviesos, que son hiperactivos. Unos dices que son niños índigos, otros que son niños cas, niños brillantes, niños cristal, niños índigos, decíamos, o mendigos, decía yo. Unos así les dicen, porque hasta los golpeas, porque no los comprendes, no comprendes sus capacidades que te arrebasan, y entonces no los sabes tratar. Piensas que por tener esas cualidades, o sea, a ti te desesperan porque tú no tienes la cualidad de la tolerancia, de la observación, de la paciencia, de la comprensión. Y simplemente agarras un fajo o te mojas la mano, le bajas el chón y pam, pam, pam. Y todo el tiempo está uno peleando con la gente, más con los seres queridos. No, y gritándoles a los niños y regañándolos y amenazándolos, y es constantemente. Y entonces, ¿cuál es la educación basada en el amor que le estás enseñando en ese momento? Fíjate como este caso de Alicia Muñoz, de aquí de Guadalajara, sector Libertad, dice: felicidades por el programa. Dice que su hermana tiene una nieta con la que pelea todo el tiempo. Eso que acabas de decir. Exactamente. La tiene ella porque la hija falleció y le dieron la custodia. Ellos viven en Estados Unidos. ¿Qué se les aconseja? Mira, es que si le dieron la custodia y ella ni siquiera la quería y ni estaba preparada para enfrentar ese reto, mejor hubiera sido que ni la hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor cuarta la posibilidad de que esa niña esté en manos de que alguien de veras la apoye y le apoye su función de vida. Lo otro es que si ya está ahí, algo hay que aprender, y que entonces es su compromiso de ella apoyar fielmente la vida de esta niña y hacerla una niña de bien, no hacerla generando más resentimientos, porque al mismo tiempo que se queda sin sus padres biológicos, sin entender y comprender los designios de la naturaleza y que la vida nos da, muchos crecimos ya con un resentimiento por esa falta de entendimiento. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Y más aunado, si te toca vivir con una persona que no te tolera, o te desprecia, o que te culpa de no tener la libertad plena por tenerte que cargar o educar. Entonces, imagínate cuál es la formación y el futuro que les espera tanto a uno como al otro. ¿Dónde está la conciencia inteligente entonces de llevar una vida equilibrada y en paz? ¿Dónde está la inteligencia consciente de entonces no querer un día estar enfermo y no querer un día acabar tus vidas solo o abandonado cuando tú lo estás creando? Por eso digo que debemos poner atención. Si ya está a mi cargo una personita así, pues entonces tengo que poner de mi parte, y si me hace brotar en mí la intolerancia, ir y aprender que tengo que ser tolerante. Y si hace brotar en mí el enojo y la molestia y el quejo porque tengo un compromiso con el cual me siento incapaz de llevar, y entonces que nazca en mí el amor, para que el amor mismo me dé la fortaleza de poder guiarme y guiar los pasos de aquellos que se pusieron a mi cargo. Nada es casualidad. Todo está ahí porque algo tienes que aprender.
y que si pasas la prueba, el beneficiado y el que sale ganando eres tú, y después los que están contigo, porque entonces a la hora de cambiar tú y encontrar en ti esos bajos instintos de enojo, de molestia, de queja, de angustia, y irlos dominando en ti, todos los demás ganan, porque entonces empezarás a tener comprensión y entendimiento, tolerancia, paciencia para todos los que te rodean, y verás la vida de otra manera. Y ahí es donde debemos aplicar la inteligencia emocional en el conocimiento de sí mismo para todos nuestros niños. En lugar de accionar de una manera arrebatada, frustrada, colerizada, reaccionar y darte cuenta que si tu hijo se despierta en las noches llorando, en lugar de regañarlo y decirle, ¿qué pasó pues? Ya van 3 noches y no dejas dormir, y que si para la otra y te voy a poner 3. No. O sea, tocarte el corazón, abrazarlo y entonces sentir con tu corazón para que logres conectarte emocionalmente y saber qué está pasando a ese tu hijo. Y a lo mejor en su corta edad no sabe expresarse, porque ni siquiera tú ni yo como adultos sabemos o sabíamos cómo funciona nuestro sistema psicológico, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo somos receptores y perceptores de los mismos, cómo ellos nos hacen sentir una emoción si lo permitimos y esa emoción nos hace llevar a una acción. Si nosotros no sabíamos, nuestros hijos menos. Y entonces ellos a su corta edad, que apenas están empezando a experimentar, porque están en un cerebro pequeño, un cerebro en ciernes, o sea, en pleno desarrollo y formación, no tienen idea de que a veces las ideas o los pensamientos vienen de fuera de ellos y que los hace sentir y que eso que sienten entonces lo pudieran controlar, pero como ni tú sabes, ellos menos, y más si los regañan, entonces los frustras, los condenas a vivir en un infierno de terror, donde ni siquiera te molestas en saber por qué te despiertas llorando, por qué no puedes dormir. Darle la confianza de que te platiquen y entender y comprender que aquellas ideas que tienen o aquellos sueños que ni siquiera a veces saben que sueñan, no saben lo que son los sueños, y que te describan qué están sintiendo, qué están viendo, qué están pensando, y que en ese pensar o ver o sentir o escuchar que tú los comprendas. Y saber que si están en una edad y entonces te darás cuenta que te pueden decir que hasta tienen amiguitos imaginarios. Conocí a una pequeña de 4 años que me decía que ella tenía un amiguito imaginario, pero que era un niño que también era niña. Y que entonces, como niño, se llamaba Leo, pero cuando se aparecía de niña, pues se llamaba Ana Paula y se vestía como niña. Y que según como ella necesitara, esto se le manifestaba. Si ella deseaba jugar, pues se aparecía Ana Paula. Pero si ella nomás quería platicar, pues se aparecía Leo. ¿Cómo una niña de 4 años puede percibir eso, dialogar con ello, y entonces tú no creerle y pensar que está mal, o que está loquita, o que le hace falta algo? O sea, dialogar con ella, y si tú tuvieras el conocimiento de sí mismo, saber que existen, que es una realidad en tu hijo y en tu hija, porque son niños de alta densidad, le llamamos nosotros, con cerebros de alta densidad, como una televisión HD, donde ellos lo pueden captar, tú no. Y que tú no lo captes y que a ti te dé miedo, no quiere decir que no sea una realidad para ellos. Mas sin embargo te enojas, te molestas, te frustras, te da miedo, les demuestras tus miedos, y entonces ¿sabes cuándo te vuelven a platicar? Nunca, jamás. Y tú no sabes el infierno en las noches que tus hijos pueden pasar, porque ni siquiera te preocupas por preguntarles cómo fue tu noche, cómo fueron tus sueños, ¿lograste dormir? ¿A quién viste? ¿A quién soñaste? Tú no sabes cuántos de tus niños en las noches prefieren dormir con las luces encendidas. Ni siquiera sabes por qué. Te limitas a creer que es por miedo y punto. No sabes que en esas noches
temen a la oscuridad, porque al momento de cerrar sus ojos y sienten presencias, y que si logran abrirlos, los ven ahí, a un lado de su cama, o en los pies, o pasar. Y no te dicen, solamente te dicen, mamá, no apagues la luz. Y tú, sí, está bien, y en tus situaciones y tus tiempos que no tienes tiempo, pues ni siquiera investigas sus comportamientos, ni sus miedos, ni sus angustias. Solamente crees, tiene miedo. ¿Y es normal? Te pregunto. No es normal que alguien tenga miedo. ¿Por qué? Entonces, eso es parte del conocimiento de sí mismo. Y esos son sucesos o fenómenos que, quieras creerlos o no, están pasando en nuestros niños. Y entonces en tus escuelas se quedan dormidos, o en tus escuelas aprenden rápidamente. Esta niña que te platicaba tiene 4 años y ya sabe leer, y a uno le enseñan en su escuela. Caramba. Pero así como sabe leer, tiene esta percepción. Entonces hay que ubicar su capacidad para que, en lugar de acrecentarla en un miedo de algo que, como nosotros no creemos y no vemos, le fundamentemos de manera incorrecta, pues mejor llevarlo a donde sí saben, para que esa capacidad de ese cerebro de alta densidad sea canalizado, y entonces pueda ser un niño de veras privilegio, un niño de una mente brillante, donde canalice toda esa percepción que tiene para ser un niño de bien, y no un niño hiperactivo, un niño vago, un niño insolente, un niño caprichudo, un niño que crea bullying y temor y aterroriza en sus escuelas. Basta ver en tus noticias cómo niños de corta edad, de 9 años, están hasta llevando y atemorizando a los niños de su salón. Como un niño que tenemos ahorita en la clase, que está en primer año, y también la maestra lo acaba de expulsar 1 mes y medio porque no lo tolera. ¿Cómo lo va a tolerar si ni ella se conoce, ni ella conoce su funcionamiento y mecanismo en su estado emocional, de inteligencia emocional? ¿Cómo lo va a tolerar si tiene 40 niños? Pues le estorba, porque este niño aprende rápidamente, acaba su tarea, y el resto del tiempo pues solo quiere estar platicando con los demás, y entonces lo considera un niño inquieto, travieso, que estorba, y entonces lo castigo. Cuando es un cerebrito de alta fidelidad. Cuando conociéramos el funcionamiento de sí mismo, aún siendo maestros, pudiera decir, yo ya lo conozco, estoy viendo que termina rápidamente, me llevo tareas o ocupaciones extras para ese niño, para que me deje trabajar a los otros mientras. Ya terminaste, Gustavito, o Lalito, o Pedrito, o Juanito. Ok, mira, ven, ahora acomódame esto, por favor. Y punto. Los niños solo quieren estar ocupados porque tienen todas estas percepciones, estos pensamientos y estas ideas que le llegan a su cerebro por tener cerebros de alta densidad, y entonces lo que quieren son distractores, porque no saben decirte qué sienten, qué piensan, qué ven. Y entonces mejor dicen, quiero estar ocupado. Sí, y hago vagancias y pego acá y pego allá, y entonces quieren llamar la atención porque necesitan ayuda, necesitan apoyo, y tú dices, expulsado. Híjole, vamos a un cortecito y regresamos. Muy pronto regresamos. 3616-9795. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Muy bien, regresamos. Por un lado está la línea telefónica 3616-9795, atendida por Liz, y por el otro está el 3825-2532, atendida por nuestro amigo Enrique Valle. Aquí está una llamadita de Adriana Olvera. Dice que ella puso en práctica los consejos de la semana pasada. Confirmó que es cierto que el ejemplo arrastra, dice. Saluditos a todos. Así es, Adriana, el ejemplo arrastra. Y entonces imagínate, cuando estamos ensimismados en que estamos haciendo de la manera correcta y que realmente en los hechos somos incongruentes, ¿qué va a enseñar uno como adulto, como maestro, como ser humano? Antes había en la antigüedad las tribus, si tú quieres llamarle así, era donde todos los niños eran los hijos de todos. Todos los adultos se preocupaban por dar buen ejemplo a los niños que vivían en esa tribu.
y todos se consideraban, todos los hombres, padres de los niños que había, y todas las mujeres madres de los niños, aún no fueran de su vientre. Híjole. Y entonces se encargaban de esa educación. Qué bonito, ¿verdad? Sí, se preocupaban por dar ejemplo de ello. Como así lo hace Gregorio Chacón, ve a los niños, a todos los del planeta como sus hijos, a los de igual como sus hermanos y a los más mayores como sus papás. Sus padres, así debiéramos ser, pero ¿sabes qué hizo que todo eso cambiara? Nuestros criterios, nuestro egoísmo, cuando los hombres salían a cazar para traer sus alimentos, y entonces traían las presas más grandes, y entonces empezaron a ver, y él trajo la más grande, y no que el mío, y no que sí, y entonces empezaron a separar las familias. Híjole. Donde lo tuyo es mío y nada más, o sea, ya no compartían, y el egoísmo los empezó a separar, y empezamos a descuidar esos tesoros tan valiosos que era nosotros mismos cuando éramos niños, porque pues nos tocó ser niños y ya no nos cuidaban de tal forma. Híjole, el egoísmo te daña, amigo, lo escucha, no te hace inteligente, definitivamente. Eso es lo que yo digo, debiéramos preocuparnos ahorita, y entonces si nos toca ser maestros de los niños, si nos toca ser vecinos, si nos toca ser abuelos, si nos toca ser padres, tíos, lo que sea, si pasan por tu vida y están ahí no es casualidad, y entonces si tú sabes algo de ellos, entonces tratar de ayudar con tu ejemplo. Y fíjate que aquí Juan Pedro Pérez dice: felicidades por el programa, dice, los niños aprenden del ejemplo, dice, más que de las palabras. Saludos a su centro de rehabilitación, mi reinserción se llama. Saluditos. Saluditos, así es, el ejemplo arrastra. O sea, los niños en su corta edad, en un cerebro en ciernes, en apenas formación, no tienen la capacidad de escucharte y analizar lo que le estás diciendo. Tú le dices, pórtate bien, pero él no tiene todavía un concepto pleno de qué es un buen comportamiento, mucho menos aún de lo que tú crees que es portarse bien para ti. Sí, para uno que ya está viejo y 60 órale. Bueno, es tampoco, que yo recuerdo señores de 70, 80, 90 años que ya tienen hijos adultos de 50 años y se preocupan por el comportamiento de sus hijos y se culpan porque dicen, ay, pobre de mi hijo, es que yo lo consentí demasiado, ay, pobre de mi hijo, es que no lo supe educar. No, sí, pero ¿para qué te culpas? Cuando ya tienen 50 años ya no te corresponde. Ya es responsabilidad de sí mismo observarte y hacerte consciente. Si lo que haces te hace feliz, bueno, pero si no te está haciendo feliz, ese es el parámetro para decirte es tiempo de cambiar. Es un tiempo de cambio y darte cuenta y no culpar a nadie más que a sí mismo. Rosario Hernández, Paseos del Sol, casi 80 años, dice, hacía mucha falta este programa, dice, saludos y bendiciones, irá a la plática de los jueves. Rosario, con mucho gusto y con mucho amor, ahí la esperamos, y más que ya este jueves estará nuestro Gregorio Chacón por ahí, y ahí vamos a estar para recibirlo. Es tan placentero verlos llegar, es tan placentero porque los vemos llegar con tantas incógnitas que si fuéramos caricatura tendríamos muchos signos arriba de nuestra cabeza, pero también signos de admiración por el asombro que causa el ver cómo se puede resolver una situación familiar de una manera tan fácil y contundente, y entonces que al salir es tan placentero verlos irse llenos de alegría, de esperanza, de oportunidad, con un corazón contento y irse tan ligeros que, híjole, nos da tanto gusto saber que así como tú dices, voy a ir el jueves, muchos se hacen a la cita y entonces sabemos que una sola palabra que escuches ahí va a cambiar tu vida. Híjole, Adriana Medrano de Zapotlanejo dice que su niño chiquito es de muchas cualidades. Su maestra de segundo grado no lo aceptaba muy bien y ahora que está en tercero, muy diferente, le va mucho mejor.
Es que si ¿Qué más puede hacerse con los niños hiperactivos? ¿Qué más actividades? Pregunta Adriana Medrano de Zapotlanejo. Enseñarles todo lo que puedan aprender. Decía la mamá de esta niña que ya sabe leer, le dije, cómprale libros productivos, donde pueda seguir desarrollando su lectura, donde pueda aprender y preguntarse, donde pueda aprender cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar los animales, cómo alimentarse bien, cómo funciona su organismo y su mecanismo, donde aprenda, aunque aparezca para adultos, no. Esos niños son mentes viejas en cuerpos chiquitos. No los trates como niños. Dale responsabilidades, dale ocupaciones. No desperdicies su valioso tiempo en videojuegos, en televisión, solo por quitártelos de encima y mantenerlos ocupados. Aprovecha su capacidad de inteligencia para que aprendan. Pueden aprender no un idioma, 2 ni 3, sino 5 o 10. Híjole, vamos un cortecito chiquitito, amigo, escucha y regresamos. 3616-9795. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Muy bien, regresamos. 3616-9795 y 3825-2532. De verdad que hagamos conciencia sobre esto que estamos platicando, y entonces si no sabemos cómo tratar a nuestros niños que nos arrebasen sus capacidades, porque muchos son agresivos, muchos son manipuladores, y no quiere decir que porque no tengan esta capacidad de inteligencia, puesto que la tienen y no saben cómo canalizarla y no saben qué hacer con tanta energía, y entonces se vuelven agresivos, hiperactivos, se vuelven manipuladores, chantajistas con los padres. Y entonces si no sabes cómo manejarlos, estoy pensando que ahora que llegue Gregorio Chacón, darle una chambita. A ver. De que abra un taller, no un taller, sino una plática de unas 3 horas para estos niños. Y entonces que sea el mismo costo que lleve una persona adulta y un niño. Y poner a mero adelante a los niños y atrás a los padres, para que les explique a los niños cómo funciona su cerebro, por qué son como son, cómo se pueden corregir y canalizar esa capacidad de inteligencia para que sean productivos y logren ser niños del futuro, niños de éxito. Y entonces los papás sepan comprender qué les sucede a los niños. Se van a sorprender, por no decir que se le caerían los chones, a escuchar lo que los niños van a platicar, que ni siquiera sus padres saben. Se me haría tan interesante que ojalá que se pudiera dar este taller. Voy a platicar muy seriamente con Chacón. Chacón, ya anduviste muchas vacaciones, te me pones a trabajar. Por lo tanto, vamos a escuchar este tema de Cantinflas, nuestro Cantinflas. Que bueno, ¿quién no conoce Cantinflas? Pues podría decir que es un comediante, ¿no?, de nuestra época, con este tema reflexivo que yo creo que combina muy bien con esta charla que estamos teniendo hoy. Esto que se titula Aún es tiempo. Súbele, Poncho. Cuando todos los niños sonrían y en sus caras no exista el dolor, oiga usted, será mi más grande alegría, y por eso con ellos estoy. Cuando todos los niños del mundo solo rían de felicidad, entonces sí podré ya sentirme tranquilo del destino de la humanidad. Cuando todos los niños del mundo expresemos nuestras emociones, vamos a ver que pensamos igual en un mundo lleno de ilusiones. ojalá que la gente lo entienda. Tienen que Los entender. deseos de un niño sin cuenta.
cuentan y vamos a unirnos en una sola voz. Pues claro que es tiempo, pues seguro, pues si nunca es tarde, aún es tiempo de vivir. Pues claro que aún es tiempo, y aún es tiempo de que ustedes comprendan que los deseos de un niño, pues hay que cumplirlos. A un niño no se le engaña, jamás. Siempre los niños, porque pues yo no sé ni para qué crecimos nosotros, para qué nos desenrollamos, de empezar a sufrir. No, el niño debe de ser niño y nosotros tenemos algún día que ver que todos los niños empuñen un olivo en vez de un fusil. Eso sí, será mi más grande deseo de vivir. Un motivo para no morir. Cuando todos los niños del mundo expresemos nuestras emociones, Entonces vamos a ver que pensamos igual en un mundo lleno de ilusiones. ojalá que la gente lo entienda. Pues por favor, hombre, que lo entienda. Los deseos de un niño sin fe. Pues cómo no van a contar, hombre. Y vamos a unirnos en una sola voz. Claro que es tiempo, hombre. Seguro que es tiempo. Aún es tiempo de vivir. Y de vivir como si fuéramos niños, que es la vida más bonita. Porque usted me va a decir a mí que, porque los niños, pues se les tiene que respetar, se les tiene que tomar en consideración. Ahora sí que digamos, no señor, no me diga usted, ¿por qué si un niño, pues qué hace un niño? De una travesura, bueno, pues es niño, ¿verdad? Pero no es capaz, porque siempre de buena fe, mire usted, le va a decir, no me diga, espéreme que le diga, pues si nos decimos los dos, no vamos a acabar, déjame que yo diga, y luego que diga el niño también, que es el que tiene derecho, y es el que tiene la palabra. Usted no me interrumpa la palabra a un niño, porque está diciendo puras verdades, para que se entere. Usted, puro mentiroso, el niño que... No, hombre, al niño ni lo maltrate, nunca en la vida se le ocurra, por favor, porque no se debe maltratar a un niño. Un niño, lo que haga nunca lo hace, no lo hace de mala fe, es un niño. Y no estoy llorando. Lo que pasa es que me acuerdo que yo fui niño, y usted también fue niño. Y ahora estamos un poco cacheteados por la vida. Pues eso no quiere decir nada, pero fuimos niños. Y no, tampoco se enoje, no lo regañe. Pero pues yo ya dije lo que quería decir. Y yo pienso que con los niños el mundo se hace más fácil. Con los niños, sí señor, con los niños. Ayúdate, que yo te ayudaré. Continuamos. Ángeles Ruiz nos manda saluditos desde Tepatitlán, dice a sus papás Leonor y Rodolfo y familia Ramírez de León, y a Mía y a Luis, ahí están sus saluditos. Un niño nunca hace nada de mala fe, dice la canción. Solo aquellos adultos que no tenemos un corazón preparado para comprender, entender y amar a un niño, creemos que son unos monstruitos. Decía en una ocasión una persona, ay, no es cierto que todos los niños son bonitos. No, porque en su corazón no hay eso, pero porque no conoce tampoco el principio ni el fin de las cosas, porque no conoce las historias de los niños. Si nos diéramos la tarea de conocer sus historias, de conocer sus sentimientos y sus pensamientos, veríamos que grandes cosas mueven a nuestros niños
Y entonces nos daríamos la tarea de, como adultos, ser y preocuparnos por la buena educación y el buen trato de nuestros niños, que son los niños del futuro, y nos daríamos la tarea de nacer al amor para entender y comprenderlos, y entonces no permitirnos tratar mal a ningún niño, sino que saber que tienen capacidades diferentes y que esas capacidades no están siendo aprovechadas. ¿Por qué? Por ignorar, por desconocer cómo perciben, por desconocer que ven cosas que nosotros no vemos, que escuchan cosas que nosotros no escuchamos, que sienten cosas que nosotros no sentimos, y solo porque nosotros ignoremos que eso es una realidad en el mundo de los niños, no quiere decir que nuestros niños sean malos. Somos malos los adultos que no nos permitimos entender y comprender el mundo de nuestros niños. Muy bien, Alicia Muñoz del sector Libertad dice, ¿algún libro que le recomienden para regalarle a su nieta de 12 años? Ay, ahorita no recuerdo algún libro que le pueda funcionar por la edad, porque tienen tantas inquietudes, pero pudiera empezar a conocer su cuerpo, cómo funciona todo su organismo y su mecanismo, y entonces saber desde cómo debe nutrirlo, qué alimentos debe consumir y saber qué contiene cada alimento, con un libro que le enseñe el cuidado a su organismo y el respeto a su cuerpo, cómo lo debe cuidar y cómo lo debe también respetar, porque está en una edad donde las sensaciones y las emociones empiezan a florecer en ella, y que si no sabe cuidar y respetar su cuerpo, pues llegan a la desnutrición, a la anorexia o incluso a las emociones de naturalidad sexual, aún siendo tan pequeña, y debe aprender a alimentarse sanamente, desde saber por qué cada fruta nace en qué temporada del año, qué propiedades nutricionales le manda esa tierra, y entonces darse cuenta que nuestro organismo las necesita. En cada diferente estación del año la naturaleza es tan sabia que nos da los alimentos necesarios para nutrirnos. Puede aprender eso, no precisamente algo para su edad, sino que eso es para el resto de su vida. Respetar y cuidar su cuerpo, sabiendo que tiene que levantarse temprano, que tiene que dormir 8 horas, que tiene que alimentarlo correctamente, tomar agua adecuadamente, respetando su cuerpo de todas las emociones y sensaciones que tiene. Eso puede ir aprendiendo. Teresa Cabrera García de Tlajomulco dice, saluditos, que irá a la plática de los jueves. Ahí le esperamos con mucho gusto, con mucho orgullo de recibirlos y saber que están interesados en ustedes mismos, en ser mejores, en cambiar un poquito para así dar lo mejor a los suyos. Por nuestra parte ha sido todo, amigo Escucha, que tenga un excelente inicio de semana, que la luz ilumine cada uno de sus pasos por donde vaya, que tenga una buena vida. Buena vida. Hasta siempre. La Universidad del Conocimiento y el Amor y Los Potrillos, La Ley en Botas, presentaron Ayúdate, que yo te ayudaré, con Galdino Sierra, Ana Rosa Martín, Gregorio Chacón. Hasta el próximo programa, Ayúdate, que yo te ayudaré.